Informativo Mega. Periodismo investigativo. Fuerte choque entre el presidente Petro y su exministro Alejandro Gaviria por la accidentada reforma a la salud. ¿Qué pasó? El escenario del roce fue en las redes sociales. Muy golpeada ha resultado la polémica reforma a la salud del gobierno nacional del pacto histórico y aún no ha logrado estabilizarse en el Congreso de la República para su discusión. Situación que se traslada a las posturas políticas que se han despertado y que continúan en contra de la reforma, como el caso del exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria, quien nuevamente lanzó una fuerte puya. Por medio de su cuenta personal de X, antes Twitter, el exfuncionario del gabinete Petro señaló que la reforma es una iniciativa mal concebida. Afirma, la reforma a la salud es una reforma mal concebida, que no resuelve los problemas de fondo del sistema y exacerbaría muchos de ellos, posteó Gaviria. Y avanzó en el mensaje, ahora pretende aprobarse sin discusión, sin debate, sin deliberación. La reforma no convenció ni al país ni al Congreso. Solo puede ser aprobada a la fuerza con prácticas cuestionables, manifestó. Este agudo mensaje no pasó desapercibido por el propio presidente Petro, quien respondió a Gaviria por medio de la misma tribuna en X. Afirma Petro, jamás una reforma a la salud que construya un fuerte sistema de salud preventivo y que fortalezca la red de hospitales públicos y privados, clínicas y consultorios, en vez de intermediarios rentísticos, será una reforma mal concebida, dijo Petro. Que enfermeras, médicos y médicas ganen mejor y tengan más estabilidad laboral jamás será una intención mal concebida, según Petro. Por otro lado, Carolina Corcho pide recuperar redacción inicial de reforma a la salud, donde no estaba elección a dedo de directores de hospitales. Afirma, la modificación apalanca el espíritu saboteador. La exministra Carolina Corcho reapareció y le pidió desde sus redes sociales al Congreso que retome la redacción inicial del proyecto de reforma a la salud, en la que no se contempla la elección de directores de hospitales a dedo y sin el concurso de méritos. Esta proposición, que surgió a última hora, avalada por el Pacto Histórico y el congresista Alfredo Mondragón, ponente del proyecto y cercano al gobierno, levantó una polvareda política, motivó a la furia de la oposición contra el gobierno y llevó al presidente Gustavo Petro a desautorizarla. Afirmó, espero que la Cámara no apruebe esa modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos. Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección, tal como propuso el gobierno, escribió Petro. Por otro lado, pésima noticia para Colombia, frenazo en la economía. En el tercer trimestre del 2023 decreció 0,3%. El DANE reveló el dato de septiembre y fue negativo de menos 0,1%, según el ISE, que entrega el resultado mensual. Y el país no tenía un resultado negativo en un tercer trimestre desde el 2020. Industria, comercio y construcción tuvieron todo que ver. La economía está en rojo, así se refirió el presidente Gustavo Petro al dato de la producción en el tercer trimestre del año, que registró una contracción fuerte e inesperada de menos 0,3%, según reveló el DANE. De manera aislada, en septiembre, se sintió el golpe a la reducción del consumo de los hogares y de la inversión, dos componentes que están afectados por el freno que ponen las elevadas tasas de interés en los créditos. Solo en el noveno mes del año, según el índice de seguimiento de la economía, ISE, la economía cayó un 0,1%, y los sectores que impulsaron la caída, industria, comercio y construcción, parecen continuar en el letargo. No en vano, la reciente bitácora económica de los comerciantes indicó que en octubre fue malo para ellos, pues ni siquiera el Halloween ni la semana de receso escolar movieron las registradoras. El panorama de la economía en el tercer trimestre del año vuelve a revivir el fantasma de una recesión, la cual se conforma con 2 trimestres en negativo. De hecho, entre julio y septiembre, con el registro de un Producto Interno Bruto, PIB, en menos 0,3%, se tiene una cifra que no se daba desde el 2020. El informe fue presentado por el DANE este 15 de noviembre y en su dato trimestral tiene un comparativo de 7,4% según la cifra registrada en igual periodo del 2022. De acuerdo con lo expresado por la entidad de las estadísticas, el PIB cayó por cuenta de la industria manufacturera, que se contrajo un 6,2%. También se desplomó el comercio, sin contar con la caída de la construcción, que tuvo un resultado de menos 8%. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro se destapó y de frente habló sobre no mantener la regla fiscal en Colombia.
el jefe de Estado propuso que se inicie ese debate en el país. Se despejaron los rumores sobre la intención que tiene el gobierno nacional de modificar la regla fiscal en Colombia, hecho que había despertado una profunda alarma económica en el país por las consecuencias que una medida de ese calibre acarrea para el sistema nacional. En una ceremonia que lideró el presidente Petro en la FAC, el mandatario afirmó que se debía abrir el debate en el país sobre acabar con la regla fiscal. Afirma, también el gobierno nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la inversión pública. En esto choco con la tesis de que hay que reducir ambas, sostuvo Petro. Y añadió el jefe de Estado, si reducimos ambas, mandamos a Colombia a una catástrofe económica. Y por eso el pensamiento fundamentalista neoliberal que provoca una estricta fórmula de regla fiscal que el mismo que la construyó no la cumplió, pues no debe mantenerse en el país. En Colombia debe crecer la inversión pública. Esa es una discusión que tampoco la resuelve el gobierno, la resuelve el Congreso de la República, insistió Petro. Pero, ¿cuáles son las graves razones por las que modificar la regla fiscal, como propone el gobierno Petro, es una pésima noticia para la economía del país? Expertos mencionan las consecuencias. Cabe resaltar que el anuncio del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, hace varios días, junto a funcionarios del Ministerio de Hacienda, de una posible modificación a la regla fiscal en Colombia, ha generado alarma entre exministros, congresistas, economistas y expertos en finanzas públicas. El gobierno nacional considera que tal y como está establecida la norma en el país, la regla fiscal es muy inflexible y por ello que se anunció que se evalúa la posibilidad de hacerle cambios. Eso obviamente necesita una estructuración, mirarlo con calma, evaluar de cuánto puede ser el costo y ver cómo esto se puede introducir, dijo González. Sin embargo, ese tema resulta muy técnico para la mayoría de ciudadanos. No obstante, modificar la regla fiscal puede impactar directamente en la economía del país. Pero, ¿en qué consiste la regla fiscal y cómo funciona? Se trata de una herramienta de política económica utilizada por la mayoría de los gobiernos con el objetivo de mantener el control prudente sobre las finanzas públicas y evitar desequilibrios fiscales excesivos. Los cambios que sugiere el gobierno nacional están relacionados con el reiterado planteamiento del presidente Petro de que las inversiones en materia de conservación ambiental sean descontadas del pago de la deuda externa, propuesta que, más allá del discurso, no ha recibido buena acogida de la comunidad internacional. Por otro lado, se aplaza nuevamente el debate de la reforma a la salud en Cámara, otra derrota para el petrismo. El Centro Democrático y Cambio Radical han logrado que el proyecto del gobierno Petro no avance, lo que ha generado molestia en los sectores oficialistas. Una vez más, fue aplazado el debate de la reforma a la salud por falta de quórum. Se alcanzaron a aprobar algunos artículos, sin embargo, el gobierno y el petrismo no logran que el proyecto avance y se encuentra estancado en un segundo debate. Ese miércoles 15 de noviembre, los congresistas retomaron la discusión luego de que este martes fuera aplazada otra vez la discusión por falta de quórum. Desde la oposición han logrado desarmar las mayorías y que el avance de la reforma haya estado estancado. Mientras tanto, desde el petrismo y el gobierno buscan sacar adelante los artículos más espinosos para que pueda pasar al Senado a sus dos últimos debates. Sectores que están en contra de la reforma a la salud gritaron desde atrás del recinto garantías. El representante Andrés Forero del Centro Democrático reclamó al presidente de la Cámara, Andrés Calle, que se hayan votado esos artículos, varios de los más sensibles en bloque, cuando se había dicho que no sería así. La representante de la Cámara, Catherine Miranda, volvió a arremeter en contra de los congresistas del Pacto Histórico. Se refirió a la contrarreforma presentada por la oposición en el Senado, que fue discutida este martes. Cuestionó que se hayan salido todos los senadores del petrismo de esa discusión, evidenciando el doble rasero que tiene ese sector. Afirma, entonces ese doble discurso que manejamos no está bien, dijo Miranda. Por otro lado, Petro reconoció que la economía colombiana está en rojo. Propone bajar la tasa de interés y aumentar la ejecución. El mandatario se pronunció frente al reciente dato del PIB que publicó el DANE. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística reveló los datos del crecimiento del Producto Interno Bruto del país para el tercer trimestre del año, cifra que aumentó la incertidumbre de los inversionistas al demostrar una clara desaceleración de la economía. De acuerdo con el DANE, fueron dos las razones que motivaron la caída de este indicador. Una de ellas fue las altas tasas de interés que no han sido modificadas por el Banco de la República en varios meses.
Otra fueron los altos precios que tienen los productos y que golpean el poder adquisitivo de los consumidores.